Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos a esta hora a la mesa de todos para hacernos cargo de los temas que veníamos comentando antes y poner especial atención en el impacto que esto puede tener para el futuro, y ojo que es el futuro de largo plazo del país. La caída de la natalidad con el consecuente problema del envejecimiento de la población. Pero vamos a hacer foco en lo primero. Y para eso estamos con dos tremendos invitados. Le quiero dar la bienvenida a Ricardo Vicuña, economista, ingeniero comercial y Master of Arts y PhD en Economía de la University of California, actualmente director del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Qué tal? Y también está con nosotros Diego Mazzoli, médico de la Universidad de Chile, especialista en ginecología y obstetricia, con especialización en fertilidad y reproducción asistida, hoy día en la unidad de medicina reproductiva de la clínica METS. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. A los dos les quiero plantear, bueno, tenemos un montón de preguntas y la interacción entre ustedes me parece súper interesante porque son dos especialidades, ¿verdad?, muy distintas, pero que tienen mucha experiencia que contar, ¿verdad? Hay mucha información que aportar respecto de la envergadura del problema que estamos viviendo. Mira, una pregunta que puede sonar muy paraguas, muy general, pero ¿por qué tenemos que preocuparnos hoy día por la baja de natalidad? ¿Qué efectos concretos puede tener esta tendencia para el país en lo social, en lo económico, incluso lo cultural? Podemos ir desmenuzando después de a poquitito cada una de estas cosas, pero ¿cuál es la primera respuesta que ustedes desde su experiencia se les viene ante la pregunta de por qué tenemos que preocuparnos hoy día de este tema? Ricardo Vicuña. El tema de la natalidad es fundamental porque de alguna forma determina hacia dónde va una sociedad desde el punto de vista de su estructura etaria. Uh-huh. Cuando uno estudia una sociedad tiene que entender bien las proporciones que hay al interior de la sociedad en materia etaria. Por ejemplo, participaciones de población joven, participaciones de personas que están en edad de trabajar y participaciones de personas que están ya en edad de retiro, mayores de 65 años, para ponerlo en esos términos. Y esas composiciones es lo que uno, de alguna manera, en demografía caracteriza como una pirámide, determinan, de alguna manera, las necesidades que hay en la sociedad. Uh-huh. Por ejemplo, en materia de cuidados, en materia de necesidades de educación, en materia de salud. Por ejemplo, aquí tenemos a un médico especialista que nos va a hablar del tema. En materia de habitación, necesidades habitacionales, vivienda. O sea, es un sinnúmero de factores que son realmente determinantes para dónde va un país. Correcto. Y una sociedad. Diego Mazzoli. Es un gran problema cuando tú proyectas a futuro y te das cuenta que va a haber una gran masa de personas mayores, por no decir viejos, que van a estar o van a de alguna manera tener que ser sostenidos por una población más chica de gente joven. O sea, una pirámide poblacional ideal es, como dice el nombre, una pirámide, pero en este momento en Chile, en muchos países, ancha. Claro, la base ancha, pero en este momento en Chile estamos prácticamente en un rombo. Entonces, si uno lo proyecta a unos años, como publicó el INE hace muy poco, en el fondo estamos proyectando que hace unos 15, 20 años más vamos a tener un decrecimiento potencialmente de la población, y eso conlleva una serie de problemas. O sea, para qué decir en salud, la gente mayor se enferma más, requiere más recursos, y eso implica que necesitamos una población más joven, que esté en su periodo laboral, que esté generando los recursos necesarios para poder ayudar o sostener también de esta manera a la gente mayor que va a requerir más recursos. Déjame preguntarte específicamente a ti, Ricardo, por la información que han logrado acumular en el INE hasta ahora, ¿verdad? Un resumen de la situación actual de la natalidad o la fecundidad, y vale la pena explicarle, los indicadores son distintos, ¿verdad? Al día de hoy. ¿Cuál es la situación de Chile hoy día respecto de este tema? Bueno, este tema creo que nosotros lo pusimos a la palestra de manera importante con los resultados del censo que publicamos a partir de marzo de este año. Entonces, ahí tenemos lo que se llama la caracterización de la población por edad. Y en materia de fecundidad, tenemos las características de las mujeres que están en edad fértil, que van de 15 a 49 años. Entonces, podemos determinar, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en edad fértil que tienen al menos un hijo. Y ese porcentaje vimos que en el último censo tuvo una caída muy importante y está en alrededor del 56%.
Cosa que desde el año 92 a la fecha ha tenido una caída de 14 puntos. Entonces ahí tenemos un primer indicador muy, muy relevante para entender, digamos, qué está pasando en materia de fecundidad. Y esto, naturalmente, es resultado de que están habiendo menos nacimientos en el país. Entonces, hay un dato que creo que a todos nos ha pillado un poquito de sorpresa, por lo menos los que no teníamos así tan los datos en la cabeza, que es la caída abrupta de los nacimientos en el país. Fíjense ustedes que el año pasado, el 2024, nacieron en el país, aquí tengo el dato, 154.000 niños y niñas. Hace tan solo 10 años atrás, el 2014, nacieron 250.000 niños y niñas. O sea, cayeron 100.000 niños en 10 años. Es una cifra bien brutal. 100.000 niños. O sea, es una caída así como drástica, 40% en 10 años. Y esto después uno lo proyecta un poco más atrás, en los últimos 35 años. En el año 90, no tanto tiempo atrás, nacían 310.000 niños. Entonces, hay una caída de 150.000 niños en 30 años. Entonces, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Déjame ir con Diego Mazzoli entonces para entenderlo desde la medicina, Diego, y desde la medicina reproductiva. ¿Qué transformaciones han observado ustedes en ese mundo respecto de la decisión de tener hijos en los últimos años? Ya, ¿Se posterga, se reduce, simplemente se cambia la forma de planificar maternidad y paternidad? Se reduce, o sea, primero se reduce. En general la gente quiere tener menos hijos de lo que se tenían antes. Lo que estaba comentando Ricardo recién es bien llamativo. Cuando yo hice la especialidad hace 20 años atrás o salí de la especialidad, la cantidad de partos que se atendían en el hospital ameritaba tener maternidades en los hospitales públicos llenas, que muchas veces no daban abasto. Hoy en día hay maternidades que se cierran. Que se están cerrando. cierran. O sea, hospitales que definitivamente cierran sus maternidades. Los hospitales no pueden, pero clínicas que cierran maternidades porque simplemente los números ya no dan. Y eso es bien llamativo. Cuando uno habla desde el punto de vista social con la gente ya no quiere tener 2, 3 hijos. Con uno dicen basta y sobra. Incluso hay muchos jóvenes hoy en día, millennials, que te dicen no quiero tener hijos. En el fondo prefiere el gato, prefiere el perro y dedicarse a viajar, a vivir otras cosas que sea. Pero lo que nosotros vemos y lo que uno ve mucho, más que nada a nivel socioeconómico más alto, ¿ya? Es que la gente posterga, se dedica al desarrollo profesional, al desarrollo académico, quieren tener, no sé, su casa, su auto, viajar, todo lo que quieran, y llega un momento en que dices, bueno, ¿y ahora qué? Y llega un poquito la crisis o se empiezan a acercar a la crisis de los 40 y se dan cuenta que o ahí empiezan a hacer un poquito este instinto de trascender, de dejar algo, digamos, y es una cosa natural, como seres humanos y animales que somos, necesitamos la reproducción de alguna otra manera. Entonces el problema es que vemos muchas veces que la gente se está dando cuenta tarde que finalmente quizás sí querían tener hijos y lo postergaron y ese bichito entra tarde y eso genera un gran problema porque biológicamente los seres humanos estamos hechos para tener, las mujeres, lamentablemente hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, lamentablemente hay una gran diferencia, pero estamos hechos para tener hijos naturalmente hasta los 42 años sin mayores riesgos, ¿ya? Pero cada año que va pasando, la fertilidad va disminuyendo y cada día que va pasando a la mujer se le va haciendo más difícil concebir y tener un embarazo normal. Decide hacerlo tarde y con un costo mucho mayor en tiempo y en posibilidades de éxito finalmente. En todo. Entonces, hoy en día, claro, cuando uno ve las cifras, por ejemplo, el último también publicado por la OMS, una última publicación muy importante que hicieron una revisión de 150 y tantos países y llegaron a una estadística de que 1 de cada 6 parejas va a tener problemas de fertilidad y va a requerir algún tipo de ayuda. 1 en 6. Pero eso para la población general, considerando todas las edades, todos los grupos etarios, ¿ya? Pero cuando tú consideras a la población de mujeres menores de 30 años, tienes como un 10%, 10-15% más o menos de las parejas van a requerir algún tipo de tratamiento. Cuando te das al grupo entre los 35 y los 39 años, tienes hasta un 35% de infertilidad. O sea, parejas que después de un año de estar exponiéndose sin ningún tipo de método de control de natalidad, no logran embarazarse. Y después de los 40 años ya llegas a tener un 50% de infertilidad. Y hoy en día, más o menos un poco más de un tercio de las pacientes que estamos recibiendo en la consulta tienen 39 años o más. Y están en ese grupo en el cual se hace muchísimo más difícil el proceso reproductivo. Entonces, existen conceptos ahí que idealmente nosotros hemos tratado de generar conciencia, de cambiar un poquito lo que la gente piensa, porque existen dos cosas. Uno, que se puede postergar la fertilidad para siempre porque no existe la conciencia de que la fertilidad es finita, ¿ya?
Y lo otro es que la gente a veces le atribuye a la fertilización asistida poderes mágicos, como que te van a poder solucionar todo. Y la verdad es que no, estamos lejos de eso, Es mucho más eficiente que tratar de reproducirse de manera espontánea, sobre todo a edades más tardías. Es mucho más eficiente en ese sentido, pero no estamos ni cerca del 100%, y además los resultados van empeorando drásticamente después de los 35 años. Estamos conversando con Ricardo Vicuña, director del INI, con Diego Mazzoli, médico especialista en fertilidad y reproducción asistida, a propósito de la crisis de caída de la natalidad. Ricardo, desde el INE, desde los datos duros, digamos, ¿qué factores ven ustedes, macroeconómicos, microeconómicos, demográficos, que expliquen mejor esto y poniendo ahí en la ecuación el peso que tienen el costo de la vida, la vivienda, los salarios, el cambio cultural, ¿verdad? Que de alguna manera expresaba Diego en esto de postergar para poder vivir, trabajar, viajar, quienes pueden, o eventualmente solo postergan, algunos postergan porque no se atreven o creen que no van a tener situación para mantener a los niños, etcétera. Bueno, este es un tema de especialistas y hay múltiples factores. Nosotros desde el INE naturalmente no estamos entrando en el ámbito de la explicación, estamos más bien en el ámbito de los datos. Pero así, en términos generales, hay factores, diría yo, del ámbito sociocultural muy importantes, de la participación de las mujeres en el mercado laboral, cada vez más educadas, que las hace postergar el embarazo. Hay situaciones también muy importantes desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, que es algo que tampoco podemos perder de vista. Ha habido una caída en el embarazo adolescente muy importante en el país. Entonces, ese es un dato, es un buen dato. Es un buen dato, por eso para mirarlo desde ese punto de vista. Con el vaso medio lleno ahí. Claro, entonces hay, no sé, de los últimos 25 años, una caída de niñas entre 15 y 19 años. Aproximadamente el año 2000 había un 14% de niñas que tenían al menos un hijo en ese segmento. Hoy día es solamente un 2%. Y ese es un dato, pero solo para interrumpirte un segundo, eso tiene que ver con las políticas de anticoncepción, con mejor educación, mejor acceso. Tiene que ver con eso, acceso. Con mejor acceso y mejor información. Ya, pero ese es un dato bueno. Sí, no debería ser una cosa negativa. Por eso digo, creo que hay que mirarlo de perspectiva completa. Es un fenómeno socioeconómico de cuidado, de educación, de participación de mujeres que son más educadas y por lo tanto participan del mercado del trabajo y postergan, y le está pasando esto que dice el doctor, de que efectivamente postergan tanto que al final ya no alcanzan pueden llegar tarde. Claro, sí. Claro. Hay factores económicos, naturalmente, hoy día el costo de la vida, el costo de la crianza, el tema de la corresponsabilidad también, que a veces nos falla en nuestra sociedad, por ejemplo, la corresponsabilidad en que la pareja, digamos, de los dos sexos se haga cargo, digamos, de la labor de cuidado. Y eso naturalmente va haciendo que las mujeres, desde un punto de vista social, tiendan a ser más reticentes a sacrificarse, así, entre comillas, para tener un hijo o hija y por lo tanto postergan. Ahora, de alguna manera, Diego, tú te hiciste cargo de esto, pero déjame ser un poquito más concreta en preguntarte, ¿cuánto crees tú que ha cambiado el perfil de las personas que buscan apoyo? ¿Y qué tal? Había una cosa media tabú hace algunos años atrás, tú nos dirás cuánto se ha desmitificado un poquitito la discusión en torno a esto, porque yo me imagino, socialmente hoy día es una cuestión mucho más aceptada, mucho más, no sé si masiva, pero más aceptada, la idea de me voy a demorar, por último después me puedo someter a un tratamiento de fertilidad. Antes esa cuestión era mucho más... Entonces yo creo que difícilmente las parejas contaban que estaban sometiéndose eventualmente a algún tratamiento de fertilidad. Mira, ¿cuánto ha cambiado ese perfil de personas que busca apoyo? Yo creo que hay dos como puntos diferentes que desglosar. Uno es, claro, antiguamente quizás existía algún tipo de tabú, la gente no lo comentaba. Hoy en día hacerse una fertilización in vitro es casi cool, o como incluso me ha parecido a mí a veces con algunas parejas como un símbolo de estatus, el hecho de poder hacerlo, ¿ya? Hoy en día lo que sigue siendo tabú son los tratamientos con gametos donados, en el fondo, con óvulos o con espermios donados, que eso sí sigue siendo tabú, algo mucho más personal. Eso en Chile no lo podemos hacer, ni siquiera. Eso, claro. Pero para qué decir lo tabú que sería. Pero el principal tema es el acceso, ¿ya? Es un tema de acceso y es lo más interesante hoy en día, porque
nosotros estamos muy por debajo de la posibilidad de satisfacer la necesidad de tratamientos de reproducción en las parejas que lo requieran. ¿Ya? O sea, eso es algo que está tabulado, está calculado. La Asociación Europea de Medicina Reproductiva hace unos años atrás, sacando toda una serie de cálculos aritméticos y estadísticos, indica que para poder satisfacer la necesidad de una población es hacer 3.000 ciclos de fertilización asistida por cada millón de habitantes, ¿ya? Y en este momento en el mundo hay solo 5 países, un sexto que está raspando, que es España, pero 5 países que logran esa cantidad de ciclos, ¿ya? Partiendo, el que más hace es Israel. Israel en este momento tiene 5.800 ciclos por cada millón de habitantes, ¿ya? Y eso se explica por una serie de razones geopolíticas, ellos necesitan tener y promover, tener población, etcétera, etcétera. Pero en general los países que están en esa cifra o cercanos a esa cifra son países que tienen financiamiento para los tratamientos de reproducción, ¿ya? Hoy en día son tremendamente caros los tratamientos de reproducción. Las hormonas que necesitamos para hacer un tratamiento son carísimas. El equipamiento, la tecnología que se requiere para tener un laboratorio es carísimo y aparte que hay muy pocos. Entonces no existe un acceso adecuado para que la población pueda satisfacer en el fondo su necesidad. Y está demostrado que todos los países que han financiado de alguna u otra manera los tratamientos, se disparan las tasas de tratamiento. Sí, eso muestra la experiencia comparada. Entonces, hoy en día, claro, ha cambiado el perfil en el sentido de que la gente que se está pudiendo hacer un tratamiento de fertilización asistida es la gente que tiene la plata para hacerlo, claro. Primero. Ya no es una cosa tabú o social de no querer hacerlo. Muy pocas veces ocurre alguien que tiene algún problema de tipo, no sé, religioso o moral para poder acceder a un tratamiento, pero más que nada económico, y han existido algunos cambios. Hoy en día existe el programa del PAD de FONASA para hacer tratamiento, existe un decreto Fersaley del año 96 que da algunos ciclos gratis para la gente del sector público. Y está codificado también las prestaciones de reproducción, tienen código FONASA, por lo tanto algún grado de cobertura existe de las ISAPRES, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. O sea, para ponerlo en números claros, hoy en día lo que una pareja que se hace una fertilización in vitro tiene que sacarse del bolsillo antes de la cobertura ISAPRE, que no es maravillosa, son por lo menos 8 millones de pesos. Es mucha plata, claro. Por lo menos, y eso para hacer un intento. Un intento que en los mejores casos, cuando tienes muy buen pronóstico, va a tener un 50% de posibilidades de resultado. Pero si nos vamos a ese 30% o 40% de pacientes que estamos viendo, que tienen 39 años o más, que de repente requieren 2, 3 ciclos de fertilización in vitro para obtener un hijo, estamos hablando de embarazarse a un costo de 25, 30 millones de pesos. Claro. ¿Me fijas? Y para eso no existe un financiamiento en Chile, bueno, ni en Latinoamérica, en muchos otros países. Se ha escuchado al mundo político hablar de la posibilidad, ¿verdad?, de que el Estado apoye en una medida mayor, aparte de estos códigos que mencionaba Diego, los tratamientos de fertilidad asistida. Yo apelo acá al Ricardo Vicuña, que no solamente es director del INE, sino también al economista. Aquí los incentivos importan mucho y hay incentivos que pueden tener efectos contraproducentes también, porque alguien dirá, perfecto, financiemos la fertilidad asistida y con eso a lo mejor estamos fomentando la postergación porque total, cuando llegue a los 40 me van a financiar el tratamiento de fertilidad, y eso puede tener igual un impacto en lo que tú decías al principio, Diego, ¿verdad? La idea de que igual es tardío, en una de esas no le resulta y se perdió la edad en que finalmente podía tener. ¿Cuáles son los incentivos que uno debiera poner en discusión sobre la mesa cuando habla de esto? La experiencia comparada la revisábamos antes de que ustedes entraran a la mesa de todo. Habla de los cuidados, ¿verdad? O sea, cierto subsidio, el tema de que el padre también puede ser parte de los cuidados, la cercanía con los lugares de trabajo, cuestiones que parecen un poquitito en la lógica de imaginarse cómo debiera ser el día a día de una madre o de una pareja de padres, para pensar, bueno, si eso funciona así, les facilito la vida, digamos. Sí, ahí nosotros desde el INE aportamos, creo yo, una encuesta muy importante este año que se llama la encuesta de uso de tiempo. Ajá. Y en esa encuesta lo que observamos es la brecha que existe en las cargas de trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres en general tienen, por ponerlo así, en horas, aproximadamente 1 hora más de trabajo en total de carga que los hombres. Pero en términos de composición de esa carga, las mujeres tienen una carga de 2 horas mayor que los hombres en trabajo no remunerado. Claro. En la casa. Y los hombres trabajan 1 hora más en trabajo remunerado. Entonces, eso lo que está hablando es de una diferencia muy significativa
en materia de la obligación, entre comillas, de que están teniendo principalmente las mujeres por hacer labores de cuidado, y que naturalmente eso después atenta contra la posibilidad de que puedan destinarse horas a trabajar, y desfavorece también la posibilidad de que se embaracen y tengan, digamos, que ocupan más tiempo aún en materia de cuidado. Entonces, ahí hay un tema, por eso cuando se preguntaba al principio los motivos, creo que hay un tema de cómo organizamos la sociedad hoy día para favorecer la crianza y la posibilidad de que tengamos más natalidad en el país. Entonces, son temas realmente estructurales, creo yo, y que de alguna forma tienen que haber cambios muy significativos y culturales para que efectivamente revirtamos una tendencia que también hay que decirlo, es una tendencia que se observa en gran parte de los países. Así es. Como caída, y son pocos los países que han logrado revertirla. Entonces, a veces, de repente, dejarla tal como está y que no siga cayendo ya puede parecer un logro. Me parece que la han revertido, pero no logran llegar a la tasa de reemplazo, digamos, Claro, de vuelta. no, eso ya está muy lejos de poder obtenerse. No hay países que hayan vuelto a la tasa de reemplazo. Dicho sea de paso, nosotros estamos en 1.03 en materia de tasa global de fecundidad, siendo que la tasa es 2.1. Entonces, no, es una diferencia abismal, claro. Claro. Y ni siquiera aunque tú plantees políticas migratorias que puedan compensar eventualmente población, que es algo a lo que muchos países recurren, podrías mejorarlo, podrías eventualmente ensanchar un poquito la base, pero no mejorarlo mucho más allá. ¿Qué proyecciones hay sobre el tamaño y la edad media de la población chilena en las próximas décadas? Ese es un punto importante, porque ¿cuánto se estima que comienza a caer el número total de habitantes? Tú, Diego, hablabas de unos 15 años. ¿Por ahí viene la estimación? ¿Cuándo se genera ahí el punto de inflexión en que ya definitivamente comienza a caer el número de habitantes? Bueno, estamos trabajando en eso. Hago un adelanto. En enero ya vamos a poder publicar la nueva estimación y proyecciones de población a partir del censo del 2024. La que tenemos hoy en día viene del censo del 2017. Sí. Entonces, esa proyección, que está hecha hasta el año 2050, ya da cuenta que alrededor de ese año tenemos la población bien estabilizada. Entonces, nos quedan aproximadamente, de acuerdo a las actuales proyecciones, unos 15 años con población que va creciendo, pero de manera muy pequeña, y ya estabilizándonos por allá por el año 2050, y de ahí probablemente ya empezando a caer. Ahora, 2050 son los 15 años que decías tú, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la proyección oficial que hay hoy día. 25 años, y aparte 25, si uno revisa 25, los boletines mensuales que publica el INE, claro, tenemos la tasa proyectada de ese 1,03 del último censo, pero cuando uno va viendo la cantidad de nacimientos mensualmente, y te publican, ahí te ponen el porcentaje, todos los meses bajan 4% menos, comparado con el año anterior. No, sí, entonces, yo lo que veo y lo que muchas pacientes siempre mencionan es que a la mujer se le castiga. De alguna otra manera se le castiga. Sabemos todos que hay diferencias de sueldo a un mismo trabajo. Sabemos que en el fondo este extra de trabajo no remunerado es un hecho. Y los países que tratan de revertir esto, el tema de fertilidad, que es lo que me dedico yo, es un pelo de la cola, digamos, o sea, es una partecita de todo esto, pero aquí lo que necesitamos en el fondo es que haya mucho, que se le entreguen a las familias y a las mujeres mucho mejores condiciones para que puedan desarrollarse laboralmente bien en paralelo a tener hijos, y que eso es lo que lo han logrado ciertos países en el fondo, o sea, que no sea un castigo para la mujer tener hijos. Claro, lo han logrado detener la caída. Claro, pero ahí tú tienes en el fondo, con todas estas medidas de salario universal, de que los sueldos sean iguales, de la coparentalidad, de los cuidados compartidos, etcétera, ya logras hacer que quizás más mujeres o más familias quieran tener hijos, ¿ya? Y una partecita en el fondo es, bueno, se ha tratado de dar subsidios, aportar bonos, ¿ya? Pero son cosas que se ha demostrado que no dan muchos resultados, los bonos, en el fondo. O sea, cuesta estimular a toda esa población de parejas que pueden tener hijos espontáneamente, pero que no quieren tener más hijos eventualmente, aunque se les otorguen más beneficios que por lo menos hoy en día en Chile todavía no tenemos. Entonces, ahí está ese porcentaje de parejas a las cuales sí están desesperados por tener hijos y que tú podrías ayudarlos de alguna manera. Y ahí es cuando existe este como plío o grito desesperado de
de que exista mayor financiamiento para las terapias. Mira, te pongo un ejemplo en porcentajes. Países como Dinamarca, por ejemplo, en este momento el 11% de los niños que nacen son por fertilización asistida. El 11. El 11%. España está como en un 10%. Después viene República Checa, Japón, Australia. Son países que están teniendo muchísimos, pero todos están entre el 5 y el 8% de los niños. En Chile estamos menos del 1% de los niños. O sea, son 150.000 nacimientos en el último año. Deben nacer en Chile 1.500 niños provenientes de fertilización asistida al año. Y se están haciendo 6.000 ciclos más o menos de tratamiento. Entonces, es un conjunto de cosas. La medicina reproductiva jamás va a poder solucionar todo el problema que existe y esta disminución en la población. Pero es parte de las cosas que pueden contribuir, por lo menos, a ralentizar la disminución de la población. ¿Qué muestran los datos, Ricardo Vicuña, sobre la forma de entender la familia, la composición de la familia o la vida en pareja? Porque esto puede tener que ver también, ¿verdad?, porque la gente sigue viviendo en pareja. No tenemos la cantidad de matrimonio y menos los matrimonios por ley. No, pero hoy día hay unión civil, ¿verdad? Hay varias opciones y la gente vive en pareja, pero no necesariamente quiere tener hijos. Estamos en una transición cultural más profunda. ¿Qué es lo que dicen los datos respecto de la evolución que ha tenido las familias o la vida en pareja en Chile? Bueno, la composición de los hogares, ciertamente con todos estos cambios demográficos, ha tenido un impacto muy grande. Hoy día tenemos familias más pequeñas, tenemos familias que tienen en promedio menores de edad a cargo. Sin ir más lejos, el año 92, el 60% de las familias en Chile tenían al menos un menor de edad de 15 años. Ese número ha bajado a 30%. Y después familias que tienen solamente adultos mayores de 65 años, solamente compuestos por personas mayores, estamos ya en el orden del 11%. En circunstancias que el año 92 era un 4%. Entonces, tenemos familias que se han reducido en tamaño, familias que proporcionalmente ahora están compuestas solamente por personas mayores de 65 y... O sea, familias sin niños. Familias con adultos mayores, derechamente, y familias que cada vez tienen menos niños a cargo. Entonces, ahí tenemos un cambio muy importante en materia de la composición de los hogares. Creo yo que ahí hay un ámbito muy importante que a su vez afecta una serie de otros factores en la sociedad. Por ejemplo, en el censo estoy pensando, hablábamos de todo el tema de la vivienda. Entonces, cuando uno dice tenemos viviendas, o sea, necesitamos viviendas para familias que son distintas, bueno, obviamente esas familias hoy día probablemente van a requerir tener un espacio menor porque ya no tienen niños. Vamos a tener que tener otro tipo de características para atender viviendas que solamente atiendan a adultos. Entonces hay problemas de acceso, de adultos y sus necesidades especiales. Necesidades especiales. Entonces, esto es un cambio. No, es un cambio brutal, porque brutal. El tamaño de las viviendas, la cantidad de jardines infantiles en los barrios, la vamos a empezar, ya está empezando a disminuir. Lo que tú decías, claro, las plazas, los juegos, lo que tú decías de las clínicas cerrando maternidades, probablemente vamos a ver más hogares de adultos mayores o de ancianos y creciendo. Desde el punto de vista de la salud pública, Diego Mazzoli, y de la medicina reproductiva, ¿qué desafíos implica una sociedad con menos nacimientos? Porque esto no es que tengan más o menos carga y pega, digamos, ¿verdad? No. Esto tiene una proyección de cuestión pública mucho más importante. ¿Podría cambiar la manera en que se organiza la atención sanitaria, el sistema de salud reproductiva? ¿Qué implica? O sea, cuando se empieza a envejecer la población, implica que tienes que empezar a desarrollar más atención para el adulto mayor y todas las patologías que van a afectar al adulto mayor. O sea, ya deja de tener tanta relevancia el desarrollo de la medicina dirigida a los menores, a los niños, la pediatría y todos sus derivados, y tienes que empezar a preocuparte de una población mayor que... y hay un cambio bien importante, porque en el fondo también
me voy a ir quizás para otro lado, pero empieza a tener mucho más relevancia la prevención. ¿Ya? O sea, hoy en día, en general, el modelo que manejamos es un modelo en el cual estamos reactivamente tratando las enfermedades y reaccionando frente a las enfermedades que van apareciendo y a cómo se va envejeciendo la población. Pero falta mucho de prevención. ¿Ya? Prevención, todo lo que sea, promover vida sana, alimentación adecuada, o sea, que no se nos enfermen las personas. Una vez que se enferman, bueno, darles la atención adecuada, pero primero hacer grandes campañas y grandes cambios de hábitos en la población general que te permitan llegar a edades más tardías con mejor salud. Y eso parte en la casa, con los niños, desde que son muy chiquititos, en el fondo. Entonces ya quizás me fui por otro lado, pero es algo que es tremendamente relevante, tremendamente relevante. Y ahí me voy a volver un poquito a mi tema. En cuanto a prevención, hoy en día también existe la gran posibilidad que tienen las mujeres de poder guardar óvulos. Sí. Ya que eso no hemos tocado el tema, pero más que estar tratando de acceder a terapias de reproducción cuando están con problemas a edades mayores, lo que se puede hacer hoy en día, y que tenemos un número cada vez mayor de mujeres haciéndolo, es que antes de que sea tarde, hacen una criopreservación antes de que baje la producción, digamos, antes de que baje la producción, antes de que baje mucho la calidad de los ovocitos, ellas pueden hacer una preservación de fertilidad, que se llama, que es vitrificar o criopreservar óvulos, ¿ya? Y eso es lo ideal que debieran hacer las mujeres que están todavía pensando en, se acercan a los 31, 32 años y piensan todavía en postergar su maternidad, o porque no están con pareja, o porque todavía quieren mayor desarrollo educacional, académico o profesional antes de buscar ser madres, que es un poquito la tendencia que vemos hoy día. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo no es solamente un fenómeno en Chile, esto está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que en Chile han caído alarmantemente las tasas de natalidad, pero en todo el mundo han caído las tasas de natalidad y es una tendencia de todo el mundo. Hoy en día hay muchas más mujeres saliendo de la universidad que hombres, por ejemplo. ¿Ya? Hay una fuerza laboral de mujeres más importante, pero aún así se le castiga. Entonces, bueno, si se da la posibilidad o se crea la conciencia de que la mujer puede también, de una forma de prevención de su fertilidad, hacer una preservación y guardar huevitos, bueno, eso también está en la lógica de usted puede postergar efectivamente de todo el derecho del mundo a postergarlo, pero no corre el riesgo de que cuando llegue el momento ya no le queden huevitos. Así es. Y yo creo que todo eso son responsabilidades sociales y políticas y políticas públicas. Ahora, que se tienen que generar con toda esta estadística que estamos viendo. Falta harta información respecto de eso socialmente compartida. Muchísimo. Ricardo Vicuña. Sí, no, estaba pensando esto de conservar, me imagino yo, y ahí una pregunta, tiene un costo no menor también, o sea, no es algo que uno pueda poner como una política pública así masiva, o sea, es difícil. Porque además hoy en día los tratamientos que tienen codificación, que otorgan algún grado de cobertura, son los tratamientos de infertilidad. Cuando hay un diagnóstico de infertilidad de por medio, o sea, la pareja está buscando embarazarse haciendo un tratamiento, pero cuando la mujer preventivamente está guardando sus huevitos, o por motivos sociales, como se le llama, no tiene ningún tipo de cobertura en el fondo. Y eso sí que tienen que costearlo completamente del bolsillo, y estamos hablando de unos 4 millones de pesos. ¿Cómo desarmas ahí el argumento, Diego, de por qué el Estado va a tener que hacerse cargo de que las mujeres quieran postergar por razones laborales, de éxito personal o de lo que sea, digamos, pues, porque tiene que cuidar a alguien, no tengo idea. Que más que Estado tenemos que preocuparnos como sociedad. Ya, pero ¿cuál es el contraargumento para enfrentar ese que te aseguro que va a ser una razón para no hacerlo? Claro, porque si nos proyectamos y tenemos la capacidad de mirar al futuro y darnos cuenta que vamos a estar en un gran problema en 30 años más, es ahora el momento de hacer los cambios necesarios para poder solucionarlo. Y poner todos los incentivos que sean necesarios sobre la mesa. Los incentivos. Entonces, esto es un detalle, esto es una partecita, aparte de todo lo que hemos hablado. Pero si tú creas conciencia ahora al respecto, uno, vas a hacer que, en el fondo, quizás más mujeres tengan la claridad de que la fertilidad no es para siempre, y por lo tanto se den cuenta antes de cómo se están dando cuenta hoy que es bueno que se pongan en campaña y tener hijos, ¿ya? Y segundo, que existen posibilidades para poder postergar de una manera un poquitito más segura, no garantizada, pero un poquitito más segura. Ricardo Vicuña, conversamos con el doctor Diego Mazzoli y con el director del INE, Ricardo Vicuña, desde la mirada estadística y de la planificación pública. ¿Qué información, qué indicadores adicionales, o sea, de la información que ustedes extraen, crees tú que es importante para el buen diseño de políticas públicas que se hagan cargo de este tema? Porque no es solamente el número de hijos nacidos ni cuánto ha caído la tasa de fertilidad. Me imagino que hay muchos más indicadores que pueden permitir dar cuenta de la gravedad del tema y de la consecuencia de no hacerse cargo, digamos. Bueno, ahí entramos en todo lo que es
la caracterización de la población en sus distintos componentes. Entonces necesitamos tener muy buenos indicadores de natalidad, de fecundidad, pero también de esperanza de vida, porque también tiene que ver el envejecimiento con el hecho de que las personas hoy día, afortunadamente, estamos viviendo más. Es una muy buena noticia. Eso es lo que está retardando que la población caiga antes, digamos, ¿verdad? El que estamos viviendo más. El efecto en natalidad con envejecimiento. Con envejecimiento, que hay un periodo de transición donde eso posibilita, digamos, que la población no caiga tan rápido. Datos también del otro componente, que es el fenómeno migratorio, de cuántas personas están ingresando al país, de caracterizar muy bien dónde se está produciendo el fenómeno de la natalidad, porque también uno de repente esto lo mira muy a nivel agregado o centralista, pero hay realidades regionales muy distintas. Es una realidad muy distinta la natalidad en el norte, por ejemplo, en el centro o en el sur, la migración en el norte, en el centro, en el sur. El envejecimiento también varía a nivel regional, entonces hay que caracterizar, por eso el censo es tan importante, y llevarlo al territorio, porque tenemos que también tener una y tomar políticas que tengan relación con la realidad regional. Con lo que esté pasando en la región. O sea, hay regiones donde hay más envejecimiento, entonces las necesidades sociales para esa región son distintas que regiones que tienen poblaciones más jóvenes. Claro. Entonces, hay todo un juego. ¿Y el factor migración, de Ricardo, es efectivamente un factor que contribuye a dar impulso y que puede levantar las tasas de fecundidad como ha ocurrido en otras partes? Aquí en Chile, digo. Claramente nosotros en los datos mostramos que hoy día en el país, por ejemplo, de cada 5 nacimientos, 1 es de una madre extranjera. O sea, digamos, el ya es una 20%, ya la quinta parte. Y esto es a nivel nacional, porque a nivel de algunas regiones en el norte del país, por ejemplo, tenemos la tasa casi como de 2 embarazos, 1 es de madre extranjera. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, es un impulso a la natalidad el hecho de tener madres extranjeras que tienen en proporción generalmente más hijos que las madres chilenas, y que también son más jóvenes, esa población es más joven que la población chilena. Entonces ahí, por eso digo, desde el punto de vista estadístico, ahondar en eso es sumamente importante. Desde el punto de vista de la salud reproductiva, Diego, hay que hablar, conviene hablar, ¿te gustaría escuchar al mundo político hablar de una política nacional de fertilidad o de una red pública a propósito del acceso a los tratamientos? ¿Se puede llevar a ese punto la discusión? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero no es un gran tema de la campaña. No los quiero llevar a la política, pero estamos hablando de un tema tremendamente importante, pero como es un tema tan de largo plazo, probablemente se chutea. Y claro, escuchamos hablar un bono por aquí, qué hacemos con los viejos por allá, y un premio para que las mujeres tengan, pero de premio en premio, claramente de escucharlos a ustedes no vamos a salir de esto. O sea, el tema de fertilidad está dentro del gran tema de los derechos reproductivos del ser humano. ¿Ya? Pero hoy en día, y en general, como la pelea más constante que tenemos es contra la pobreza y salir de la pobreza y llegar a ser país desarrollado, todo se enfoca a cuáles son los mecanismos mediante los cuales tú puedes disminuir más la pobreza o combatir eso. Y dentro de eso, por lo menos en salud pública, siempre está la preocupación por evitar el embarazo adolescente, evitar el embarazo no deseado, que está demostradísimo que el embarazo adolescente lo que hace es aumentar la pobreza, darle menos posibilidades todavía a esa mujer para que se desarrolle y logre algún grado de bienestar a futuro. Pero todas las políticas públicas en general han estado basadas en eso, en cómo promover la prevención del embarazo no deseado, la anticoncepción, etcétera, etcétera. No es que yo quiera promover el embarazo adolescente ni mucho menos, pero dentro de todo este tema de derechos reproductivos, en el fondo no tenemos que descuidar los derechos reproductivos, que es la posibilidad de que cada persona pueda tener hijos cuando y como le parezca, ¿ya? Y que así te lo definen políticas públicas de países importantes que están peleando contra esto. Entonces, yo pienso que hay que verlo como un tema macro
Y un tema, como les decía antes, un tema a nivel sociedad. Y como es a nivel de la sociedad, las políticas públicas que se tienen que implementar tienen que venir del gobierno central. Y para eso me encantaría ver algún programa que realmente desglose de una manera adecuada o proponga puntos bien aterrizados de cómo se puede mejorar esto. ¿Ya? Yo he revisado los programas de gobierno de los distintos candidatos y la verdad es que, como tú dices, son muy pocos los que lo mencionan. Y si lo mencionan es así como a la pasada. Promoveremos los derechos reproductivos de las parejas en Chile. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Exacto. ¿Te fijas? Campañas, educación, ¿ya? Partamos por la educación en los colegios. Hoy en día la educación en biología en los colegios es muy mala. O sea, en general, yo que tengo la suerte de moverme y de trabajar en atención privada, por lo tanto atiendo un sector de la población en general de un nivel socioeconómico más elevado, que uno supondría que deben tener un mejor nivel educacional. Es impresionante el desconocimiento que existe y la ignorancia que existe acerca del tema. Cuando, a propósito de lo que dice Diego, ¿verdad, Ricardo? Cuando hablamos de este tema, de la caída en la fertilidad, de la baja tasa de natalidad, del envejecimiento de la población, a la larga también estábamos hablando de crecimiento. Estamos hablando, porque el tema del crecimiento hoy día es uno de los días prioritarios, de los temas prioritarios, el tema del empleo, uno de los temas prioritarios, el tema de las pensiones, dejó de ser un poco discusión después de la reforma, pero también ha sido un tema prioritario en el país. O sea, ¿qué argumentos poner sobre la mesa para hacer entender que cuando hablamos de esto estamos hablando de verdad de temas demasiado importantes? Claro, como decías tú, Connie, todos estos temas son muy estructurales. Entonces ahí hay, yo creo, un tema de alguna manera, ver beneficios más de mediano y largo plazo para la sociedad y de repente amarrado con medidas que son caras, que son costosas y por lo tanto ahí como que el incentivo no está por el lado de asumir. Claro, pero es caro hoy día. ¿Cuán caro es ¿Cuántos puntos del PIB significa? Va a ser mucho más caro en 30 años. Claro, hágame el economista el gráfico eso, que me muestre cuántos puntos del PIB se pierden por la caída de la tasa de fertilidad. Pero lo va a perder generaciones futuras, claro. no la persona que está tratando de elegirse hoy día. Sí. Entonces, hay un tema ahí de economía política, si tú quieres. Sí, pues tal cual. Pero por eso esos números también, poner esos números sobre la mesa sirve para generar un poquitito de conciencia. O sea, de verdad estamos hablando de crecimiento. Haga ese cálculo, Ricardo, algún día. ¿Cuántos puntos del PIB perdemos al año? No sé cuántos, si es que no nos hacemos cargo del problema de la fertilidad. Porque esos son los datos que de repente dicen, en realidad aquí hay un problema del que tengo que saber hacerme cargo. ¿Hay innovaciones que ustedes vean posible desde la economía y desde la salud que puedan ser aplicables con mentalidad de corto plazo? Porque nosotros nos hemos hecho un poquito más cargo de la mirada larga, ¿verdad? Pero ¿hay acciones de corto plazo que puedan eventualmente mover un poquitito la aguja en esta dimensión del tema? Del problema de salud que significa... No sé, yo creo que lo más importante, son cosas que están ocurriendo hoy día. La discusión de la ley de la salud universal. Por ejemplo. Hoy en día existe, por ejemplo, Chile Mujeres, con Francisca Juniman, que ha estado ahí trabajando bien fuerte, ¿cierto?, para promover una igualdad en el desarrollo laboral de las mujeres, ¿cierto? Yo creo que por ahí tiene que ir apuntado. O sea, es mejor promover o motivar a que la gente que puede tener hijos de manera normal y espontánea quieran tenerlos y hagan el esfuerzo por tenerlos con los apoyos necesarios, ¿ya? En paralelo a que ese porcentaje no menor de parejas que no pueden tenerlo tengan un mejor acceso. Correcto. Pero en grupo, en números, en el fondo, y en importancia o en la capacidad de resolver el problema laboral hoy en día de las mujeres, que yo diría que debe ser el principal factor que está impidiendo que crezca nuestra tasa de natalidad. Yo creo que por ahí van las políticas públicas que se tienen que adoptar. Ricardo Vicuña. Bueno, desde el punto de vista del mercado laboral, como dice, las mujeres tienen claramente una tasa de participación y de ocupación y de remuneración mucho menor y de remuneraciones. Entonces, todo lo que apunte a darle más oportunidades a las mujeres para que puedan equilibrar mejor sus cargas de trabajo y puedan también asumir su rol en el mercado del trabajo es súper importante. Y eso, desde el punto de vista como ya
ideas así que uno de repente lee, porque no he visto así evidencia muy concreta, sobre todo en Chile, pero se está hablando mucho, por ejemplo, de que sociedades que están envejeciendo Sí. puedan también apoyarse con inteligencia artificial para que, por ejemplo, apoye todo lo que es el trabajo de cuidado. Ajá. Sistemas, por ejemplo, que puedan monitorear mucho mejor Claro. a los adultos mayores. Los japoneses son buenos para inventar esas cosas. Por Sí. ejemplo, Sí. y tal vez no es ciencia ficción, quizás Sí. estamos... No, hoy estamos día- hablando del perrito, del No, perrito robot. Quizás estamos son hablando- cosas que pueden Sí. implementarse bien rápido y que de alguna manera pueden ayudar a de alguna forma acomodarse a este tema que de todas maneras es súper estructural. Ajá. Quiero darle las gracias a los dos por haber participado en esta mesa de todo. Ricardo Vicuña, director del INE, Diego Mazzoli, médico especialista en fertilidad y reproducción asistida. Muchísimas gracias. No, Estuvo gracias muy a ti, interesante Connie. la conversación. Muchas gracias a ti, Connie. Nosotros vamos a despedir este programa y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, el Grupo TX, con tecnología de punta y un equipo comprometido. Entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Quédense en nuestra sintonía. Sigan en Pauta 100.5. Nos encontramos luego. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.